sí, sí, bueno, sí. Probando, sí. Sí, bueno, sí. Probando. Bueno, sí. Probando. Probando, sí. Probando, sí. Ahí está. Muy bien, vamos a dar inicio. Bueno, sí. Sí. Bueno, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, sí, sí. Bueno, sí. Ahí está. Vamos a dar inicio en esta tarde. Muy bien, pues vamos a cantar alabanzas para establecer la presencia de Dios en esta tarde. Es un servicio de alegría, un servicio de júbilo. Miércoles vamos a cantar esta alabanza que se llama El Dios glorioso vive en mí. Aplauda sus manos y cante con libertad. Amén. El Dios glorioso vive en mí. El Dios glorioso vive en mí. Las pruebas no me mueven a mí, pues Jesucristo vive en mí. El Dios glorioso vive en mí. El Dios glorioso vive en mí. Las pruebas no me mueven a mí, pues Jesucristo vive en mí. Yo cantaré y alabaré, me gozaré en la presencia del Señor. No temeré, no dudaré, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y alabaré, me gozaré en la presencia del Señor. No temeré, no dudaré, pues la victoria es del Señor. El Dios glorioso vive en mí. El Dios glorioso vive en mí. Las pruebas no me mueven a mí, pues Jesucristo vive en mí. El Dios glorioso vive en mí. El Dios glorioso vive en mí. Las pruebas no me mueven a mí, pues Jesucristo vive en mí. Yo cantaré y alabaré, me gozaré en la presencia del Señor. No temeré, no dudaré, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y alabaré, me gozaré en la presencia del Señor. No temeré, no dudaré, pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Pues la victoria es del Señor. Amén. La victoria es del Señor y es del pueblo de Dios, de aquellos que confían en Él. Vamos a seguir adelante. Vamos a ponernos de pie y vamos a levantar nuestras manos al cielo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cantar esta alabanza de oración. Se llama Señor, llévame a tus atrios. Dice esta alabanza. Levante sus manos, cierre sus ojos y cántela a Dios con todo su corazón. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí.
Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Una vez más, Señor, llévame. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Amén. Bueno, en esta tarde Dios está en este lugar, su presencia está donde hay dos o tres, ¿verdad? Congregados, donde se le alaba, donde se le canta, Dios está ahí. Vamos a seguir adelante y vamos a orar por algunas necesidades, ¿verdad? Pues seguimos orando por nuestra nación, que Dios sane nuestra nación. Seguimos orando por Dios bendiga, ¿verdad?, nuestras autoridades, que Dios les dé sabiduría. Sigamos orando por nuestra ciudad, La Paz. Sigamos orando, ¿verdad?, por nuestro estado, Baja California Sur también, la península. Vamos a orar, amén, por cada presidente, cada gobernador, cada alcalde, nuestro presidente. Oremos fuertemente, ¿verdad?, por todas esas personas también que están en esos lugares, en esos hospitales, en esas clínicas. Sigamos orando por cada uno de los enfermos, sigamos poniéndolos delante de Dios, ¿verdad? Que Dios nos ayude, gloria a Dios. Vamos a orar también por los trabajadores de la salud, por cada uno de ellos, que Dios los ayude, que Dios les dé fuerza, que Dios les dé sabiduría. Y vamos a orar también en esta tarde por nuestras iglesias, ¿verdad? Oremos, amén, por la iglesia de Cristo sobre la tierra, ¿verdad? Que estos son momentos, ¿verdad?, donde tenemos nosotros que realmente ser muy sabios para hacer lo que debemos de hacer y estar sensitivos a lo que está sucediendo mundialmente, a lo que está sucediendo en el mundo, porque sabemos que esto es parte ya de profecías, parte de muchas cosas que se han de cumplir y se están cumpliendo. Así que vamos a orar, iglesia, vamos a orar, aleluya, por cada una de estas necesidades. Vamos a orar también que Dios siga abriendo puertas de bendición, de prosperidad. Dios nos dé las finanzas. Sigamos orando por puertas abiertas de bendición y que muy pronto, ¿verdad?, tengamos ya nuestros servicios normales, ¿verdad? Cada iglesia, cada congregación pueda tener sus servicios normales. Necesitamos orar fuertemente por eso, como compañerismo, como cristianos. Tenemos que orar fuertemente para que todo esto vuelva a la normalidad, porque no podemos quedar en una nueva normalidad solamente para
que las cosas queden ahí a medias, no, tenemos que luchar en contra de eso, ¿verdad? Porque la obra de Dios no se puede parar, no se puede detener, así es que vamos a orar por ello, vamos a orar por cada familia que está en sus casas, ¿verdad? Escuchando predicaciones en línea, en internet, en YouTube, en Instagram, en el Facebook, en el Zoom, en otras aplicaciones, por cada familia, amén, que sigan alimentándose, que sigan fortaleciéndose a través de este medio que se ha estado usando, ¿verdad?, durante todos estos meses de cuarentena. Vamos a orar, aleluya, también por nuestros líderes, la iglesia en Presca, el pastor Wayne Mitchell, vamos a orar por él, que Dios lo siga fortaleciendo y ayudando, al pastor Greg Mitchell también, vamos a orar fuertemente por ellos, vamos a orar por nuestra iglesia madre aquí en México, en Nogales, Sonora, el pastor José Luis Gagiola, su esposa la hermana Lucy, vamos a orar fuertemente por ellos también. Oramos también por la iglesia en Los Mochis, el pastor Víctor y la hermana Lupita Higuera, y por la iglesia madre en Mazatlán, Sinaloa, mi pastor Roberto y Blanca Rojo, Dios los lleve en victoria. Vamos a orar por cada uno de los pastores, iglesias, verdad que aún continúan cerradas, pero la iglesia, amén, está ahí en sus casas, en sus hogares. Sigamos orando por ello. Vamos a orar por los misioneros, los evangelistas, y oremos fuertemente por ellos. Y es que en esta tarde vamos a orar unos por otros, también nuestras familias. Amén. Levante su voz, ore conmigo, clame a Dios con todo su corazón. Y vamos a orar, iglesia. Padre Celestial, una vez más estamos aquí delante de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, te pido, Señor, por cada necesidad, cada petición que traemos delante de ti. Abre puertas, abre las ventanas de los cielos en esta tarde, Señor. Oramos por nuestra nación, sana nuestra tierra, Señor. Oramos por nuestros gobiernos y autoridades, dale sabiduría para hacer las cosas correctamente. Dios, por cada uno de los enfermos que están en los hospitales, en las clínicas, ten misericordia, Señor, abre puertas, Dios, frena esta pandemia, Dios, Señor, ayúdanos, Padre, que todo esto vuelva a la normalidad, Dios, mueve tu poder, Señor, en el nombre de Jesús, tomamos dominio, tomamos autoridad, bendice Dios nuestro compañerismo, nuestros líderes mundiales, Pastor Wayne Mitchell, dale sanidad, dale fortaleza, también al Pastor Greg Mitchell, Señor, la iglesia en Prescott. Oramos por nuestros líderes en México, Señor, nuestra iglesia madre en Mazatlán, mi pastor Roberto y Blanca Rojo. En el nombre de Jesús te pido por cada persona, Señor, que está mirando esta grabación, que mirará este video, esta predicación, que tu Espíritu Santo sea Dios haciendo la obra en sus corazones. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias, Cristo. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien, esta tarde vamos a seguir adelante con este servicio de alegría. Muy bien. Bueno, los domingos estamos reuniéndonos en la iglesia, estamos reuniéndonos ya nosotros los domingos en la mañana, estamos teniendo dos servicios, el estudio bíblico a las 10 de la mañana y a las 11 predicación, ¿verdad?, dominical, son los servicios que estamos teniendo ya en la iglesia. Pues guardando las reglas, ¿verdad?, de la Secretaría de Salud, para cuidándonos siempre, usando cubrebocas, lavándonos las manos con gel antibacterial, con gel antibacterial, y evitando pues todos los saludos, besos y abrazos, todo esto con el fin pues de llevar adelante pues el protocolo, ¿no?, de esta pandemia. Y pues ya los domingos estamos en la iglesia, solo los miércoles sigo subiendo estos videos, los servicios de los miércoles solamente, y a veces pues también subo por ahí algún concierto, ¿verdad?, en música, y pues le invitamos a que usted siga, amén, recomendando este canal, recomiéndenos, ¿verdad?, para que tengamos más suscriptores, y pues haga sus comentarios también. Eso también nos ayuda a seguir adelante y a seguir subiendo también videos y predicaciones, ¿verdad?, y música también. Pues ahí le hacemos la lucha, ¿no?, en todo esto. Entonces, pues aquí en este canal nos vemos hasta el otro miércoles, pero pues vamos a subir también alguna canción, alguna música este sábado. Ok, ahora sí vamos a
entrar a la palabra de Dios. Si usted trae su Biblia, si usted tiene su Biblia, ábrala en el Evangelio de San Lucas, capítulo 7. Evangelio de San Lucas, capítulo 7, por favor, ahí. Quiero predicarles un mensaje de esperanza, ¿verdad? Un mensaje de esperanza para estos tiempos tan difíciles que estamos atravesando. Espero que sea de bendición este mensaje, este sermón para su vida. Hay una razón por la que Juan el Bautista le hizo esta famosa pregunta a Jesús cuando mandó a sus discípulos, el texto que vamos a tomar ahorita. Es que en la actualidad sabemos que todo esto puede de alguna manera, ¿verdad?, traer dudas, traer temores. Y yo quiero traer este sermón al cual he titulado ¿Eres el que había de venir o esperaremos a otro? Vamos a leer el texto porque esa fue precisamente la pregunta que Juan le hace al Señor cuando mandó a sus discípulos. Dice ahí San Lucas capítulo 7, ¿verdad? San Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 23. Dice de esta manera: y los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amén. ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ok, vamos a hablar en primer lugar acerca de la pregunta de la duda en esta noche. Porque la pregunta de la duda es esa, ¿verdad? El versículo 18 y 19 dice: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Es una pregunta muy conocida, ¿no? Pero esta pregunta nos habla pues acerca de precisamente lo que Juan el Bautista estaba atravesando. Porque a pesar de que era Juan el Bautista, sin embargo, él está atravesando un tiempo tremendo, un tiempo difícil, Juan. Un tiempo, ¿verdad?, donde verdaderamente su vida está, por decir así, está en un titubeo acerca de lo que va a suceder después de lo que él hizo como el profeta enviado de Dios para anunciar la venida del Mesías. Los discípulos de Juan le dieron un reporte de las obras que Cristo estaba realizando. Recordemos que el campo de trabajo de Juan era el Jordán y el desierto, ¿verdad?, donde bautizaba a la gente para prepararlos para Cristo el Mesías. Juan el Bautista había predicado un mensaje revolucionario, un mensaje que removió los corazones de miles, un mensaje desafiante en contra del pecado. Entonces Juan es un ejemplo, ¿verdad?, que dice ahí en el libro, ahí mismo en San Lucas capítulo 3, versículos del 2 al 14, nos da testimonio acerca de lo que Juan estaba haciendo antes de que Cristo se manifestara. San Lucas 3, versículos 2 al 14. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decían las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo le dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Este es un fragmento, ¿verdad? Generalizado desde la predicación de Juan el Bautista, ¿verdad? De lo que Juan estaba haciendo. Un mensaje poderoso, un mensaje revolucionario. Juan estaba predicando con poder porque él era el profeta que Dios había levantado para prepararle el camino al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y Juan, en verdad, su campo de trabajo era el desierto, era el Jordán. Ahí bautizaba a la gente y ahí les predicaba, ahí les hablaba con poder, con autoridad. Después Juan, ¿verdad? La Biblia dice que le predicó a Herodes, el rey, y Herodes lo reprendió por su... le reprendió a Herodes por su pecado de adulterio, porque le había quitado la mujer a su propio hermano Felipe. Y Juan le predica a Herodes y le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Porque Juan era un hombre, ¿verdad?, que Dios había levantado con un propósito, y Juan predicaba con poder y autoridad. Mateo 11 dice que Juan fue encarcelado por Herodes. Y precisamente Juan estaba en la cárcel cuando mandó a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Dice ahí en el libro de Mateo capítulo 11, versículos 1 al 3. Mateo 11, del 1 al 3, dice así: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y hacer saber a Juan las cosas que oís y ves. Amén. Dice que Juan estaba en la cárcel cuando le mandó a sus 2 de sus discípulos a que le preguntara a Jesús si él era el que había de venir o esperarían a otro. Juan estaba en una situación muy difícil. Esta era una pregunta en cierta manera con duda, con cuestionamiento acerca de Jesús. Juan está dudando de alguna manera, llegó a dudar, llegó a cuestionar si lo que estaba haciendo era correcto, si realmente, ¿verdad?, el que él anunciaba como el Mesías era el Mesías o era puro rollo, puro cuento. Por eso él les dice a sus 2 de sus discípulos: vayan y pregúntenle, por favor, pregúntenle si él es el que había de venir o es otro, o esperaremos a otro. Amén. Juan el Bautista llegó a dudar, a pesar de su enorme valentía, llegó a cuestionar si lo que estaba pasando era normal. Imagínense, está en la cárcel, Juan. Está encarcelado por su testimonio, por su valentía. Amén. Entonces, la duda llegó al corazón de Juan, ¿verdad? La incertidumbre llegó a su corazón. A veces usted y yo podemos llegar a dudar, ¿verdad? Usted no se alarme, porque cristianos podemos llegar a dudar. Hay momentos donde cuestionamos si realmente lo que está pasando es la voluntad de Dios, o podemos llegar a decir: Señor, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué está pasando esto en el mundo? Caemos en eso, ¿no? Y eso no es pecado, de repente, ¿verdad? Dudar.
Juan dudó. Amén. Juan dudó. Por eso hizo esa pregunta. Aleluya. Podemos de repente cuestionar a Dios por las circunstancias que no son tan gratas, circunstancias que están pasando o que pasaron o que van a pasar. La duda es como un fruto del temor, es el mismo temor, ¿verdad?, que Juan sentía que lo llevó a dudar y a hacer esa pregunta. ¿Eres tú el que había de venir? ¿O esperaremos a otro, Señor? ¿Qué está pasando muchas veces? Si tú has llegado a dudar acerca del control de Dios en esta situación, yo te animo a que confíes en Él, porque Él tiene el control. Dios tiene el control todavía. Dios todavía tiene la palanca del control del universo, de lo que está pasando en el mundo. A Él no se le sale nada de control. Amén. Veamos lo que el salmista declara en Salmo 73, algo acerca de esto. Salmo 73, vamos a leer algunos versículos. Versículos del 1 al 5 dice estas palabras. Dice: ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Escuche las palabras del salmista, el salmo de Asaf. Asaf está diciendo que algo no está bien. Él está diciendo, bueno, ¿por qué están prosperando los malos? ¿Por qué está pasando esto? Está diciendo. Además, él está sintiéndose que casi se resbalaba, sus pies, dice, casi se resbalaban por la situación, y él llegó a pensar que Dios no estaba ahí controlando las cosas, estaba dudando. Versículo 12 al 18 dice: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Él está diciendo, verdaderamente en vano ha sido todos estos años que he servido a Dios, que he ido a la iglesia, que me he congregado. Es lo que está diciendo el salmista Asaf. Versículo 14 dice: pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Aleluya. Qué tremendo. Versículo 15 hasta el 18 dice: si dijera yo, hablaré con ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, o sea, en la iglesia, en el templo, comprendí el fin de ellos. Dice: ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. Asaf tenía un problema de duda también, como Juan el Bautista. Llegó a dudar. Asaf llegó a pensar que Dios se había olvidado, que Dios se le había salido el control a Dios. Y él está diciendo, pero hasta que entrando en el santuario, dice, comprendí el fin de ellos. Entonces, hay preguntas de duda muchas veces, preguntas de razonamiento, ¿verdad?, que podemos llegar a pensar. Pero aquí está, amén, Jesús diciéndole a Juan, a sus discípulos: vayan y díganle a Juan lo que ustedes han visto y oído. Con eso, yo quiero hablar en segundo lugar de la evidencia de su poder. La evidencia de su poder, porque Jesús le da una evidencia a Juan para que él crea que él es el Mesías enviado, el que él anunció, el que él por años anunció, ¿verdad? No sé cuántos años predicó Juan el Bautista, pero fue poco tiempo, pero él anunció, y Jesús le dice a sus discípulos de Juan: díganle a Juan, esto es lo que está pasando, díganle que yo soy. Aleluya. San Lucas capítulo 7, versículo 20 al 22 dice: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. La evidencia de su poder, los milagros en esta noche.
Entonces Jesús le dice que miren lo que está pasando y que vayan a Juan y le cuenten acerca de los milagros que están sucediendo. Y lo primero aquí es que los enfermos son sanados, porque todavía nuestro Dios sigue sanando enfermos. Amén. Todavía los ciegos ven, todavía los sordos, los cojos se levantan, todavía los leprosos son limpiados, todavía los sordos oyen. La evidencia de su poder. Tremendo. Amén. Todavía Dios sana del coronavirus. Es más, hay mucha gente, miles de personas que han sido sanados poderosamente, han vencido. La ciencia pues se lo atribuye, ¿no?, a las defensas y que la edad y que no tienen enfermedades crónicas y que por eso lograron, ¿verdad? Salieron rápido, se recuperaron rápido. Pero hay muchos milagros que han sucedido mundialmente. Mucha gente ha sido sanada del coronavirus, ha sido sanada de este virus tremendamente, porque Dios todavía sana a los enfermos. Dios todavía sana. Si tú tienes algún problema físico, alguna enfermedad, yo quiero animarte a que creas por un milagro, a que creas en un milagro en esta tarde, porque ahí está la promesa, ahí está, amén, la comisión, nuestro Señor, amén, todavía, amén, su palabra se cumple, su palabra es real, debemos de creerla, como dijo nuestro Señor a sus discípulos, Marcos 16, versículos 17 y 18, dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la comisión, esa es la señal que va a acompañar a los que creen, dice Jesús, a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre tomarán en mano serpientes y no les hará daño. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. En mi nombre, dice, pondrán manos sobre enfermos y los enfermos sanarán. Creemos en los milagros. Y eso es lo más tremendo. Que los milagros son la evidencia de su poder en esta tarde. Y es lo que Jesús le dijo a los discípulos de Juan. Díganle lo que ustedes han visto. Díganle a Juan, miren, esta es la evidencia. Para que él crea que yo soy el que había de venir. No es otro. No va a venir otro. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. También Jesús le dijo a los discípulos de Juan, los muertos son resucitados. Díganle a Juan que también los muertos son resucitados. Aleluya. Díganle a Juan que los muertos también son resucitados. También los muertos se van a levantar. Tremendo, los milagros de muertos que Jesús sanó, que Jesús levantó. Cristo resucitó a Lázaro, 3 días de muerto, 4 días de muerto. Cristo resucitó al hijo de la viuda de Naín. Y así, ¿a cuántos muertos no levantó el Señor? Y Dios sigue resucitando muertos espirituales, ¿verdad? Mientras que están en sus delitos, muertos que están en sus delitos y pecados, como dice, también como escribe el apóstol Pablo en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1, vea conmigo, Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios sigue resucitando muertos. Y el Señor le dijo a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan que los muertos también son resucitados. Aún en este tiempo ha habido muertos que han regresado a la vida. Todo es posible si puedes creer. Pero podemos esto ponerlo en un sentido espiritual. ¿Cuántos muertos espirituales han resucitado de una vida de perdición, de una vida de desgracia, de una vida de vicios, de una vida de pecados? Han resucitado una vida nueva. Millones de personas están resucitando una vida nueva. Y eso es algo tremendo. Aleluya. Hay esperanza. Gloria a Dios. Dios no cambia. Aún en medio de cualquier problema mundial como el que estamos pasando, Dios es el mismo. Y debemos de seguir creyendo en esos milagros. Debemos de creer, ¿verdad? Debemos de confiar en las promesas de Dios. Debemos de creer que Dios todavía sana enfermos. Que Dios todavía está sanando. Puede sanar cualquier enfermedad. Él tiene el control en esta tarde. Amén. Todo es posible si puedes creer. También Jesús le dijo a los discípulos de Juan, díganle que el evangelio es anunciado a los pobres. Díganle también a Juan que su trabajo no ha sido en vano.
que el evangelio es anunciado a los pobres, porque Juan llegó a pensar tal vez que su trabajo había sido en vano, ¿verdad? Llegó a pensar tal vez que lo que él había hecho, toda esa labor, habían sido meses o años perdidos, pero Jesús le dijo a sus discípulos, díganle que el evangelio es anunciado a los pobres. Estas fueron como palabras de consuelo para Juan el Bautista, fueron como palabras de aliento, ¿no? Para un tiempo difícil, porque él está en la cárcel, él ya, amén, está en la cárcel, y de allí lo mandó matar Herodes, lo decapitaron, ya no salió Juan de la cárcel, amén. Y estas son palabras de aliento, palabras de consuelo para Juan. Es lo mismo para usted y para mí. El evangelio está siendo anunciado mundialmente. Es algo tremendo saber que el evangelio está siendo anunciado por todo el mundo a los pobres. Y son palabras de aliento, de consuelo para la iglesia de Cristo, para el pueblo de Dios. El evangelio está siendo anunciado. Tenemos testimonios también de miles de personas que se han entregado a Cristo durante esta cuarentena. Y quizás no miles, quizás hasta millones de personas. Millones le han dado su vida a Cristo. Millones de personas, ¿verdad? Han hecho la oración del pecador a través de este medio, de la tecnología, del internet, en estos 3-4 meses que van de cuarentena. Y eso es algo tremendo. Es una batalla que ya está ganada. El diablo muchas veces nos hace creer que no es así, pero la realidad es que Cristo gana la batalla. Él está ganando por su iglesia. Amén. Qué tremendo. Así es que el Señor le dice a los discípulos de Juan, díganle lo que están viendo, lo que están mirando. Díganle que los enfermos son sanados, los muertos son resucitados, y a los pobres les es predicado el evangelio en esta tarde. A los pobres les es predicado el mensaje de salvación. Aleluya. Y eso seguramente animó a Juan. Eso, ¿verdad? Le trajo a él un ánimo, una fortaleza, sabiendo que el trabajo que él había hecho no había sido en vano. Eso le trajo, ¿verdad?, aliento para continuar y para sentirse satisfecho que lo que él había hecho como profeta de Dios había sido un trabajo correcto en la voluntad de Dios en esta noche. Amén. Ok, vamos a hablar en tercer lugar. Él es el que había de venir y el que vendrá con poder. Díganle a Juan que yo soy el que había de venir. Díganle que yo soy el Mesías, que él tanto anunció en las orillas del Jordán. Díganle que yo soy el testimonio de su predicación en el desierto. Díganle que yo soy la razón por la que él está en esa cárcel, en esa prisión. Díganle a Juan, le dijo el Señor a los discípulos de Juan. Yo soy el que había de venir. No hay otro, yo soy el que soy. Amén. Eso nos anima, eso me anima a mí. Díganle que yo soy la razón del testimonio que él dio ante las multitudes, ante toda la gente. Díganle que yo soy. Amén. Quiero hablar dos cosas aquí en este último punto. Hace 2000 años Jesús vino como el Cordero de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, precisamente Juan el Bautista declara estas palabras acerca de Jesús. San Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan el Bautista, cuando ve venir a Jesús que venía al Jordán a bautizarse, se dirige hacia las personas y le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Cordero de Dios. Él es al que yo les dije que era antes de mí. Él es el bueno de la película. Amén. Cristo era el cumplimiento de todas las profecías de los profetas y reyes que hablaron acerca de su obra en la tierra, su muerte, su crucifixión, su sepultura y su resurrección. Cristo era el cumplimiento. Todas las profecías, ¿verdad?, se cumplieron, ¿verdad?, hasta ahí. Gloria a Dios. Dice, Jesús dijo, todos los profetas profetizaron hasta Juan. Hasta Juan. Juan fue el último profeta
enviado por Dios para anunciar la venida del Mesías, la venida del Mesías como Cordero, el Cordero de Dios que venía a morir por nuestros pecados, a dar su vida, a sacrificarse, puso su vida por usted y por mí, puso su vida por nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros en esta tarde. Amén. Sus discípulos no lo entendían del todo cuando Jesús les hablaba acerca de su muerte y su resurrección. Vamos a leer dos pasajes, dos escrituras, Mateo 17, Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 22 y 23, dice: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús les dijo en muchas ocasiones que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de pecadores, en manos, ¿verdad?, de hombres, para ser crucificado, para ser muerto, mas al tercer día iba a resucitar de la muerte. Pero ellos se entristecían. En otro pasaje dice que ellos no lo entendían. Marcos capítulo 9, San Marcos capítulo 9, ¿verdad?, versículo 30 al 32, dice San Marcos 9, 30 al 32, dice: habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie les lo supiera, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. O sea, ellos no entendían es lo que Jesús les decía. No entendían porque pues ellos quizás tenían otros objetivos, otros planes. Jesús les estaba diciendo: esto va a pasar, esto es lo que va a suceder. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, en manos de hombres, y va a ser entregado a las autoridades, y van a crucificarlo, van a matarlo, pero al tercer día se va a levantar de la muerte. Así que Él vino como Cordero de Dios. Él vino como Cordero para quitar el pecado de la humanidad, para perdonarnos, para redimirnos del pecado, para salvarnos. Pero la otra parte es que Él vendrá pronto como un león invencible. Él vino como Cordero hace 2000 años, pero Él viene pronto. Él va a volver, va a regresar, ya no como Cordero, sino como león, como un león, ¿verdad? En su segunda venida Él vendrá como un león, con poder y autoridad, ya no como un cordero expiatorio. Ahora Él vendrá como un león majestuoso, porque dice ahí Apocalipsis capítulo 5, versículo 4 y 5, dice estas palabras, Apocalipsis 5, 4 y 5: y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. El apóstol Juan dice que cuando él tuvo esa revelación del Apocalipsis, cuando él miró, ¿verdad?, que había un libro con 7 sellos, dice que no se había encontrado a ninguno en el cielo digno de abrir ese libro, ni leerlo, ni de quitarle los sellos, ni de mirarlo. Pero el ángel le dijo: no llores, le dijo el anciano que estaba ahí, porque he aquí el león de la tribu de Judá, Jesucristo. Él es el león, Él vendrá como león, ya no como un cordero, sino como un león majestuoso en esta noche. Él es, ¿verdad? Él es el león de la tribu de Judá. Su venida será en gloria. Su primera venida fue, ¿verdad?, en cordero, es como siervo. Pero su segunda venida será en gloria y en majestad, para destruir al anticristo, su reino, y para juzgar a las naciones, dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 1, versículos 7 y 8 dice estas palabras: he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén.
yo soy el alfa y la omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. He aquí que viene con las nubes, lo declara el apóstol Juan. He aquí que viene con las nubes, dice, y todo ojo le verá, y los que les traspasaron, y todas las naciones de la tierra, los linajes, dice, harán lamentación por él. Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Así es que Él es el que ha de venir pronto. Cristo viene pronto, iglesia. Cristo viene pronto. Usted que está escuchando esta predicación, usted todavía no se ha entregado a Cristo, entréguese a Cristo, entréguele su vida al Señor, porque Cristo viene pronto, porque Él viene pronto. Su venida está pronta, muy próxima. Amén. Aquí está la esperanza del cristiano, iglesia. Aquí puede ser la esperanza para cualquier persona si se pone a cuentas con Dios. Esta es la esperanza que Él en su segunda venida, Él va a venir como león. Él va a destruir la maldad sobre la tierra. Él va a destruir al anticristo y a su reino, dice la Escritura. Él vendrá con poder y destruirá a Satanás. Lo mandará al infierno, lo aprisionará por 1000 años. En una prisión lo encadenará por 1000 años. En el infierno. A Satanás. O sea, ya no va a venir como un cordero. Ahora Él vendrá como un león invencible. Escuchamos dos escrituras que el apóstol Pablo nos da acerca de cuando Jesús venga y destruya la obra del diablo, del anticristo, ¿verdad? Primeramente será el arrebatamiento, la resurrección de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 y 17, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta es la promesa más poderosa, la esperanza de la iglesia, la esperanza bienaventurada. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Este será el acontecimiento más glorioso, porque Él ya no vendrá como cordero, sino como un león invencible, con voz de mando. Él vendrá con voz de mando. La Biblia dice que todos los reyes se inclinarán delante de Él, porque Él vendrá con voz de autoridad. Todos los reyes se van a inclinar delante del Señor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos los poderosos de la tierra se van a inclinar, se van a arrodillar delante de Él. Amén. Vamos a leer el segundo pasaje donde habla que Él destruirá al anticristo. Dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 8 al 10, vamos a leer, dice de esta manera: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amén. Dice, se manifestará aquel inicuo, o sea, el anticristo, a quien el Señor, dice, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. O sea, su venida será gloriosa. No hay pensamiento que pueda describir, no hay mente humana que pueda describir esa manifestación del Señor. No hay. La Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y no hay una mente humana que pueda describir esa venida gloriosa de nuestro Señor. Imagínense. Dice que con el resplandor va a destruir al anticristo. Lo va a destruir, lo va a aniquilar, lo va a hacer polvo. Amén. Esa es la esperanza que tenemos, iglesia. Y eso es lo que Jesús le dijo, le mandó decir a Juan el Bautista: díganle a Juan lo que está pasando.
y lo que va a pasar después. Díganle a Juan que no se equivocó. Yo soy el que había de venir. Él hizo lo correcto, él profetizó, él fue un profeta que preparó el camino para que yo me manifestara. Hizo lo correcto. No dudes, no temas, él viene pronto. Él es el que había de venir. Vino, pero volverá a venir otra vez. En su segunda venida. Vino como cordero, pero vendrá como león en esta noche. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a alabar a Dios. Gracias, poderoso Señor. Te alabamos en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén. Yo quiero que en esta noche, yo quiero hacer una oración, ¿verdad? Vamos a hacer una oración muy sencilla. Tú estás, amén, mirando esta grabación, miraste esta predicación, escuchaste esta predicación. Yo quiero, amén, guiarte en una oración. Yo quiero guiarte en una oración sencilla. Quiero, de verdad, hacer una oración por ti. Y al mismo tiempo, pues vamos a orar por aquellos que tienen algún problema de enfermedad, algún problema de salud. Vamos a orar por los enfermos, vamos a creer en un milagro. Quizás no podemos poner manos, no puedo poner manos sobre nadie, pero vamos a declarar la palabra. Vamos a declarar la promesa de Marcos 16, ¿verdad? A los que creen, dijo el Señor, a los que creen en mi nombre pondrán manos sobre enfermos y los enfermos sanarán. Así es que vamos a orar, ¿verdad? Vamos a hacer esta oración y luego al final yo voy a orar, una oración general, para que a cualquiera que tenga algún problema de salud, lo vamos a echar fuera esa enfermedad y vamos a declarar un milagro. Y ese milagro sucederá si tú tienes fe, si tú crees, amén. Al que cree todo es posible. Así que inclina tu rostro, cierra tus ojos y yo quiero que repitas esta oración con todo tu corazón y di así: Señor Jesucristo, en esta noche yo vengo delante de ti como un pecador. Yo reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido perdón, Señor. Perdona todos mis pecados. Perdona todas mis fallas. En el nombre de Jesús, yo abro las puertas de mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador de mi alma. En el nombre de Jesús, te entrego mi vida, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando yo muera, mi nombre esté escrito en ese libro. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por la sangre que derramaste en la cruz, por tu muerte en la cruz, porque por medio de esa muerte yo tengo vida y vida en abundancia. Gracias, Cristo. Ahora te pido un milagro de sanidad. Echo fuera toda enfermedad, toda dolencia y me declaro sano, me declaro libre por la sangre de Cristo. Soy sano, soy libre por la sangre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, vengo delante de tu presencia. Señor, yo oro a ti por cada una de las personas, Señor, que te han aceptado, por tu pueblo, por tus hermanos, Dios, que está mirando este video, esta grabación. Te ruego, Dios, que te manifiestes ahí donde ellos están. Señor, toca, Dios, sus cuerpos, sana sus cuerpos. Yo lo declaro la sanidad por la sangre de Cristo. Tu palabra dice, pondrán manos sobre enfermos y sanarán, Dios, a los que creen en tu nombre, Señor. Declaramos en tu nombre un milagro de sanidad sobre todo enfermo y declaramos salud por la sangre de Cristo. Jesús, extiende tu mano, Señor, bendice, Dios, tu pueblo, toca los corazones, toca personas, Dios, que estarán mirando esta grabación, que han mirado este mensaje, Señor, que han escuchado tu palabra. Oh Dios, manifiéstate en sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Oh Dios. Muy bien, pues hay que seguir adelante, hay que echarle ganas. ¿Por qué? Porque Cristo vendrá como león, ¿verdad? Majestuoso, venciendo con poder y autoridad. Así es que esa es nuestra esperanza, esa es la esperanza bienaventurada del cristiano, esa es la esperanza bienaventurada, ¿verdad?, de la iglesia, y por eso seguimos adelante y por eso seguimos predicando el Evangelio. Gloria a Dios. Así es que vamos a llevar eso a nuestro corazón, gloria al Señor, y pues vamos a quedar despedidos así.
Nos vemos el próximo miércoles, el próximo servicio de alegría, el próximo miércoles, y este domingo estaremos nosotros en la iglesia teniendo ahí nuestro servicio en la iglesia. Gloria al Señor. Pues Dios les bendiga, guarde su corazón, échale ganas, cuídense mucho. Ahí estamos. Bye bye.